Buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno. Qué linda mañana estamos viviendo juntos. La verdad que fue hermoso vivir el bautismo el domingo pasado. Y como sabíamos que algunos no podían estar presentes, lo recordamos hoy. Y uno lo vuelve a disfrutar. Lo único que no se moja, pero lo vuelve a disfrutar. Así que bueno, fue algo muy lindo lo vivido. Y hoy no quería quedarme menos. Alejandro habló de las águilas el domingo pasado y yo quise buscar otro animal. Las pequeñas zorras. Resulta que yo no recuerdo qué estaba soñando hace unas semanas atrás, pero me desperté muy temprano y Dios puso en mi mente dos palabras: pequeñas zorras. Y si bien no sabía que estaba soñando en ese tiempo, sí estaba indagándole a Dios, estaba pidiéndole a Dios respuesta. Y yo me preguntaba y me cuestionaba, ¿por qué no hay fruto? Me crié en el campo y después de una época de cosecha, muchos se preguntan cuánto fue el rinde por hectárea, cuántos quintales. Y es como que uno termina el año bien o mal, pero le preguntaba a Dios, ¿por qué no hay resultados? ¿O por qué hay pocos resultados? En mi vida, en mi familia, lo podés pensar para... Y yo te lo traigo esta mañana acá porque pensé que Dios me habló a mí en esos días y no quiero ser egoísta y creo que si lo hizo es para mí, pero también lo puedo compartir con ustedes. Y entonces vos podés analizar esto para vos, para tu familia, para tu ministerio, para la iglesia, para lo que estés haciendo en tu vida privada. Porque a lo mejor llegás a un final de periodo y te preguntás, ¿por qué no hay resultados? Hasta ese momento yo me puse a hacer mis propios análisis. Y no funcionó la idea que tuve. Era uno de los análisis que había hecho. O pensaba, debemos cambiar la forma de hacer las cosas. Pensando en mi vida, ¿no? Porque Dios me estaba, o mejor dicho, en ese periodo yo me estaba cuestionando delante de Dios cosas de mi vida. No fui claro con el objetivo. No entendí el llamado de Dios. No entendí qué quería Dios que yo haga. No soy útil para esto. O empezamos a hacer otro análisis mirando hacia afuera y decimos, es culpa de. Y cuando no vemos fruto decimos, la culpa es de fulano. O de pronto llegamos a la conclusión que Dios se equivocó. Y hay un factor común. Llega esta época, lo decimos todos los años, es una época del año en donde hacemos análisis. Muchos, no todos, posiblemente no todos. Hacemos un análisis del año y hay otro factor común, que cuando hacemos ese análisis estamos cansados. Porque llegamos a esta etapa del año cansados físicamente, emocionalmente, ministerialmente para los que servimos en la iglesia, y por qué no también espiritualmente, porque no terminamos de encontrar una respuesta de Dios, no terminamos de entender. Llegamos al final del 2014 y entre nosotros como familia de Vida con Propósito hay muchos que ya no están, que estuvieron el año pasado. Y yo los sumo a esos que no están, a esas personas que hemos querido y hemos tenido entre nosotros en este análisis. Pero uno se puede martirizar demasiado con el análisis y la idea es sacar una enseñanza.
Si hay algo que llegamos en conclusión con Daniela, que en esta época y en el medio del cansancio no debemos tomar decisiones drásticas. Sí debemos tomarnos vacaciones. Hay que tomarse horas en el día de descanso, hay que tomarse días en la semana de descanso, hay que tomarse semanas en el año de descanso. Y la Biblia también nos llama a tener un periodo de barbecho, ¿sí? Que eso lo vamos a hablar otro día, en donde podamos hacer descansar nuestra vida. Pero otra cosa es que llegamos a la conclusión de no echar culpas a nadie y sí dedicar tiempo a preguntarle a Dios. No solamente por qué, no solamente mirando para atrás, sino mirando hacia adelante. Pero Dios fue muy sutil con la respuesta. Esa mañana yo estoy convencido que Dios puso esas dos palabras en mi mente: zorras pequeñas. Y yo digo, en algún lado lo leí eso. Y me puse a buscar. Hasta ese momento no entendía lo que Dios me quería decir. Hasta ese momento no entendía Dios qué nos quería decir. Pero me puse a leer el versículo de Cantares 2:15, que lo tenés en tu bosquejo y está en la pantalla. Y dice así: atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Habla de un viñedo. ¿Qué es el viñedo? Si nos metemos en el contexto del libro de Cantares, podemos pensar que el viñedo es nuestro matrimonio para los que estamos casados. Pero lo podemos extender y pensar en nuestras vidas, nuestro ministerio, nuestro trabajo, nuestro emprendimiento, lo que nosotros querramos analizar y llegar a entender por qué no hay fruto en lo que hago. Pero la palabra de Dios nos dice atrapen a las zorras, y recalca a las zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos, arruinan nuestras vidas, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro ministerio, la iglesia misma, el centro vecinal, la comunidad, la ciudad, donde estés involucrado y estés esperando que haya fruto. Hay zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. El viñedo es lo que nosotros esperemos que esté florecido y que dé fruto. Y me llamó mucho la atención lo que Dios me estaba diciendo. Y me puse a analizarlo. Es más, me llevó semanas a entender a dónde quería Dios llegar con todo esto. Porque no dice que comen los frutos, comen la flor. Y si pensamos en un trigal, la flor del trigo es lo que se ve en la espiga. Pero habla de las zorras pequeñas. Leí en esta semana un comentario de un atleta que salió a recorrer el país y tuvo días de lluvia, días de sol, y llegó a la meta que se había propuesto. Y cuando llegó lo entrevistaron y le dijeron: ¿cuál fue el obstáculo más grande que tuvo? Las pequeñas piedras que se me metieron en el calzado. Y hay muchas cosas que son pequeñas en nuestras vidas, que cuando las detectamos las tenemos que eliminar. Me anoté una palabra que para mí me suena difícil: meningococo. Un microbio de menos de una micra, pero puede matar alguna vida. Cuando se detecta algo pequeño, hay que eliminarlo. Las pequeñas zorras son las que tenemos que prestar atención. Porque las zorras grandes, que comen los frutos, uno las identifica. Una zorra grande llevado al ámbito espiritual puede ser un pecado grande, matar a alguien. Y todos nosotros decimos: yo no voy a matar a nadie. ¿O no?
No voy a robar un banco. Depende de las entradas y las salidas, como den, vamos a ver qué hacemos en el 2015. Yo no voy a cometer adulterio. Son zorras grandes, son pecados grandes. Pero a veces un poco de levadura, dice la Biblia, no está en el bosquejo, hace fermentar la masa. 25 gramos de levadura leuda 1 kilo. Leuda 1000 gramos. Miramos el 2014 y quedamos mirando el campo lleno de rastrojos y no hay fruto. ¿Por qué? Por las zorras pequeñas. ¿Qué tiene de malo? Cuando vos te haces esa pregunta, ¿qué tiene de malo? Le estás abriendo la puerta a una zorra pequeña. ¿Qué tiene de malo un traguito? Una bebida alcohólica. ¿Qué tiene de malo salir un sábado a la noche? Estoy poniendo cosas muy genéricas. ¿Qué tiene de malo mirar? ¿Qué tiene de malo ir a bailar? ¿Qué tiene de malo? Y con esa pregunta envolvemos en un regalo nuestras vidas a las zorras pequeñas. Por eso yo puse un título ahí: identificar las zorras pequeñas. Yo me anoté algunas: envidia, desconfianza, ingratitud, celos, murmuración, queja, chisme, orgullo, altivez, arrogancia, mentira, engaño, falsedad, ira, ociosidad, apatía y pereza espiritual, amistad con el mundo, negativismo, desobediencia. ¿Qué tiene de malo? Son zorras pequeñas, que si le abrimos las puertas, no nos quejemos si después no hay fruto. Una sola mosca que caiga en un recipiente de perfume lo echa a perder. Una sola cosa mala echa a perder el sabio. Lo dice un proverbio. Las zorras pequeñas, y eso es lo que Dios me habló y quiero transmitirle esta mañana. ¿Cuáles son las zorras pequeñas? Yo me quiero concentrar no en toda esa lista que leí, no las conté, no sé cuántas son, sino en 4 cosas que he visto alrededor mío en este año, alrededor nuestro en estos últimos meses. Y quiero que prestemos atención, porque de pronto pueden ser zorras pequeñas que tengamos que atrapar, pero no las podemos atrapar si no las identificamos. La primera son las zorras del yo puedo, del yo puedo solo. Está relacionado al orgullo. Dice la palabra de Dios en el libro de Jueces: y fue Sansón y cazó 300 zorras. Estos versículos que vamos a compartir ahora justo usa la palabra zorras. Les ató de 2 en 2 y en la cola les ató una antorcha. Luego prendió las antorchas y soltó las zorras en los sembrados de los filisteos. Y se quemaron las espigas amontonadas y las que aún no se cosechaban. Ardieron también viñas y olivares. Destruyeron todo. Las zorras acá son una herramienta de venganza. Pero lo que revela acá es la actitud de Sansón. A Sansón le habían hecho algo malo y él se vengó. Pero él está diciendo ahí: yo puedo solo. Porque él tenía algo especial. ¿Qué era lo especial que tenía Sansón? Hace unas semanas atrás Alejandro dijo algo de eso. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Bajaba el Espíritu Santo y de pronto con sus manos mataba un león como si fuera un cabrito. Capítulo anterior, este el 15, en el 14 dice esto. O de pronto con una osamenta agarró y mató 300.
porque venía el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, pero sin embargo muchas veces abusamos de creer que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios y estamos actuando con orgullo y estamos abriendo una puerta a las zorras pequeñas. He visto este año mucho orgullo alrededor de mi vida. Y es una puerta que se abrió para que zorras pequeñas entraran y comieran las flores. Y cuando de pronto quiero ir a buscar fruto, no hay. Porque si no hubo flor, menos va a haber fruto. Sansón, un hijo de Dios, un seleccionado de Dios, un escogido de Dios, como nosotros, pero sin embargo, se dejó llevar por su orgullo y pensó que podía solo. Y he visto mucha gente que cree que puede hacer todo sola. Y si Alejandro está sentado ahí y me vieron a mí sentado ahí, no es porque creemos que podemos hacer todo solos. Es porque nadie se ofreció a manejar la computadora. Yo me refiero a otras cosas importantes en la vida, donde no delegamos y cada uno analice su vida. No buscamos ayuda porque quiero aparentar y quiero mostrar que Dios a mí me dio las fuerzas como a Sansón y yo puedo solo. ¿Y sabes qué? Le estás abriendo una puerta a las zorras pequeñas para que coman las flores. Sigo, el segundo punto. Anda completando, las zorras del menosprecio. Porque el ser orgulloso te lleva al cansancio. Y el cansancio es algo que te destruye. Y no te da ganas de seguir. Y cantamos recién esa hermosa canción que creo que Alejandro dijo, justo a esta época del año. Uno llega cansado del camino. Si llegas así, como yo hice, analizate. ¿Y no serás que habrás querido hacer de tu vida todo vos solo? Y por eso llegás así como estás llegando. Pero la segunda zorra es la zorra del menosprecio. Dice la palabra de Dios, a su lado estaba Tobías el amonita, quien decía, la muralla que están reconstruyendo, con el solo peso de una zorra, se vendrá abajo. Dios nuestro escucha cómo nos menosprecian. Y sigue ahí Nehemías. Ustedes saben, Nehemías, del libro de Nehemías sacamos muchas enseñanzas de las grandes cosas que hizo, pero hubo un momento en donde Tobías y otra persona más, que no recuerdo ahora el nombre, Sanballat, lo que hacía era menospreciar el trabajo del pueblo de Dios, menospreciar, menoscabar, desalentar a Nehemías y a todo su pueblo. Y desaliento va a haber siempre. Menosprecio va a haber siempre. El tema es cómo yo actúo contra esa zorra que me ataca. Porque estas son las zorras que empiezan a derribar todo lo que vos quisiste hacer en el año. A lo mejor quisiste tener una muy buena vida de relación con Dios, de oración, de servir, pero viene alguien, y muchas veces un hermano de la iglesia, y te dice algo negativo. Y destruye, te tira abajo, o te quiere tirar abajo. Mejor dicho, no quiere tirarte abajo. ¿Sabes lo que pasa? Que el diablo usa el desaliento y el menosprecio de la gente que te rodea para tirarte abajo. Es la mejor herramienta que usa para eliminarte. Porque siempre te van a salir cosas mal. O mejor dicho, siempre va a haber algo que mejorar. Pero hay una zorra que es la usada por el diablo también para derribarte con desaliento, con menosprecio. David entraba danzando al pueblo, a la ciudad, y salió su esposa y empezó a decirle de todo. ¿Recuerdan ese pasaje? Y él estaba adorando y danzando a Dios. Y ella empezó a atacarlo. Y así vienen hacia nosotros el desaliento, y que si le damos lugar, desaparecen las flores. No va a haber flores. En tercer lugar, las zorras del abandono.
Tan asolado está el monte de Sión que por él merodean las zorras. Las zorras del abandono son las zorras que aparecen cuando el lugar quedó abandonado. Y muchas veces, por el cansancio del orgullo, por lo que me dicen otros, yo empiezo a abandonar cosas. El monte de Sión es una ejemplificación del lugar de comunión y de alabanza del pueblo. Buscaban a Dios y se acercaban al monte de Sión, pero muchas veces buscaban otra cosa y se alejaban del monte de Sión. Y el monte de Sión, la iglesia, empieza a quedar desolada porque se abre la puerta a determinadas zorras que nos llevan de un lado para otro y nos alejan de donde está Dios. Y de esa zorra nos tenemos que cuidar. Del orgullo, del menosprecio, de la desolación y por último yo puse las zorras de la confusión. Así dice el Señor: hay de los profetas necios que siguen su propio espíritu. O sea, Dios había mandado profetas, pero había otros profetas en el pueblo que decían lo que querían al pueblo. Como zorras entre ruinas han sido tus profetas, oh Israel. Las zorras de la confusión es lo que ocurre cuando yo dejo de escuchar la palabra de Dios y empiezo a escuchar otras palabras. Hay muchas frases lindas. Tú entras a Facebook y hay un montón de frases que suenan lindo, ¿o no? Pero muchas no tienen nada que ver con lo que Dios enseña. O muchas veces empiezo a escuchar algunas prédicas de la palabra de Dios que no están basadas en la palabra de Dios. Y son otros profetas que empiezo a escuchar y me empiezan a confundir. Me gustó la ilustración que hizo Alejandro hace unos meses atrás. Supongamos que me dan 2 relojes y los 2 relojes tienen horarios distintos y yo quiero saber la hora y está nublado, o sea, no me puedo guiar por el sol. Tengo los 2 relojes puestos, uno con 1 hora, 3 y 5, las otras 1 y 20. ¿Cuál es la hora real? Saco promedio. Entonces no llego tan tarde ni tan temprano. Pero así andamos muchos en la vida. Ni tan ni muy. Y sí, Dios dijo esto, pero yo escuché todo otro. Y empieza a haber una confusión en la vida de uno y en el pueblo de Dios. Que después no hay flores. Que después no hay flores. Y ligado a esto, hay una gran zorra pequeña, que es el chisme. Que es otro profeta. Que me empieza a decir cosas malas de aquel hermano. Que vos decís, qué bien que está sirviendo a Dios en tal ministerio. Sí, pero andás a ver por qué lo hace. O ves a alguien que va al grupo pequeño por primera vez y le empezás a encontrar todos los defectos, pero no delante, que no sería bueno tampoco, pero sino detrás. Y empieza el chisme, y empezás a hablar mal. Es otro profeta. ¿Por qué? Porque te confunde. Y hace que en un momento tus fuerzas decaen. Porque decís, si eso ocurre en el pueblo de Dios, ¿qué me queda? Y dejás de ir al pueblo de Dios, juntarte con el pueblo de Dios. ¿Por qué? No hay fruto. ¿Por qué? Porque otra zorra más le abriste la puerta. Puede ser el orgullo, el menosprecio, la desolación. Y leo un pasaje, un poquitito nomás de este pasaje que lo puse completo, pero dice: hermanos, no hablen mal unos de otros, porque la murmuración, el chisme, es una zorra que se mete, dulce, te hace enganchar, pero que después te derriba. Yo quisiera, a esta mitad del mensaje de esta mañana, que prestes unos segundos de atención en tu vida. ¿No habrá habido en este año algunas de estas zorras que hace que llegues a esta etapa del año cansado, sin resultados, mirando hacia atrás y decís, este año solamente existí?
¿Voy a vivir el 2015 de la misma manera? ¿A quién le echo la culpa? Ah, a los pastores de la iglesia. Sí, son buenos candidatos. Sí, porque no hicieron esto, esto y esto. Y ahí otra zorra que le abro la puerta. ¿Y por qué no nos hacemos cargo cada uno de mirar qué bicho dejé entrar en mi viñedo para que hoy no haya uva? Tenemos que identificarlo. No podemos terminar este año y pretender entrar al 2015 creyéndonos que está todo bien. Yo sé que si los apunto a ustedes, me estoy apuntando con 3 dedos a mí, ¿no? Y quiero que tengan completamente claro que si yo les comparto esto no es para acusarlos, sino que yo me siento con ustedes y digo, ¿vamos a vivir el 2015 de la misma manera? Y tal vez en tu casa, en tu grupo pequeño, tenés que analizar los otros puntos que les dije rápido y no compartimos, pero hay muchas cosas que le abrimos la puerta en nuestra vida y destruyen nuestra familia, nuestro ministerio. Empieza a haber venganza, empieza a haber chisme, empieza a perderse la comunión, ya no hay fruto. Ahora, el versículo primero de la mañana, ¿qué decía? Lo tenés en tu bosquejo. ¿Qué empieza diciendo? Atrapen. Y por eso el segundo título grande de este mensaje dice, atrapen las pequeñas zorras espirituales. Ya las identificamos o empezamos a recorrer un camino a identificar y tenés todas 3 semanas para que termine el año, que no te agarre desprevenido el 2015 y si estás de vacaciones también hacelo, analizá qué zorras entraron en tu viñedo. Ahora, ¿para qué? Para atraparlas. ¿Y cómo las atrapamos? Yo no sé si alguien recuerda hace unos años atrás cuando se lanzó el Renault 18 GTX 2. Algunos levantaron la cabeza, entonces algunos no habían nacido, otros estaban con mamadera, pero usaron una propaganda típica de Inglaterra en donde era la cacería del zorro. Y salían en caballos y con perros persiguiendo huellas de zorros para atrapar. Yo me puse a ver en internet, a ver cómo se atrapa un zorro. ¿Cuál es la manera? Y me encontré con procedimientos de muchos pasos, no se los voy a compartir todos ahora, pero ¿cómo podemos atrapar zorras espirituales, pequeñas zorras espirituales en nuestra vida? Y el primer punto que les puse ahí, basado en eso que encontré, lo llevé a algo espiritual que dice rastrear sus huellas. Un cazador de zorros se pone a rastrear las huellas. El zorro deja huellas en el trigal, defeca por donde anda, y nosotros tenemos que analizar justo eso. ¿Qué hubo en nuestra vida este año que no dio buen olor? Ahora, posiblemente solo no podamos, y hay unos pasajes que se los agrupé en los Salmos, que son muy oportunos. Dice el salmista, ponme a prueba, Señor, e interrógame, examina mis intenciones y mi corazón. O sea, no es fácil, ¿no? No es fácil tomar la actitud de decir, Dios, examíname. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Cuáles son las intenciones por las cuales hice lo que hice en este año? Sigue diciendo, Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos. Ponme a prueba y reconoce todos mis pensamientos. Fíjate si tengo algún mal pensamiento y guíame por el sendero que me lleve hacia ti. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por el buen camino. Y si querés atrapar las zorras, tenés que empezar por donde se abre la puerta para que entren las zorras. Yo no estoy hablando de sentimientos. Señor, haceme sentir que estás presente. Quiero sentirme bien, ¿no? Se está basando en los pensamientos, porque en tus pensamientos es donde está la llave a que se abran las puertas para que las zorras entren a tu viñedo.
¿Qué hiciste este año? ¿Con qué motivo? ¿Cómo salgo? Abrile a Dios tu vida y decirle: Dios, ¿cómo fue que entraron? ¿Qué hice mal? ¿Y cuál es el camino correcto que tengo que transitar? ¿Hay huellas de mi vida? Seguro que las hay. Estas zorras pequeñas dejan huellas. Fíjate y analizá delante de Dios. ¿Cuánto hace que no te tomás un día solo con Dios? No para planificar, sino para hablar con Dios y decirle: Dios, acá estoy. Con tu Espíritu Santo recorre toda mi vida y haceme entender qué tengo mal. ¿Qué zorra pequeña dejé que entre? Porque quiero tener un 2015. ¿Estás dispuesto? Y si no podés un día entero, unas horas, tranquilo. La palabra, Dios y vos. Y una oración como esta: examíname, oh Dios, examíname. Es el primer paso para atrapar las zorras, porque si no vas a estar atrapando a lo mejor perros y no zorras, o la zorra de otro, porque nos gusta mirar la paja en el ojo ajeno. Pero Dios nos llama a que nos examinemos delante de su presencia. Hoy es 14, 17 días quedan para terminar el año. Está bien, es un calendario, pero lo tomamos siempre como base. ¿Por qué no empezamos el 2015 bien examinado delante de la presencia de Dios? Para no repetir lo mismo que el 2014, o lo mismo malo que el 2014. En segundo lugar, no se puede cazar zorras si trabajo solo. Por eso ahí dice no trabajar solo. Se salen en grupos, son muy astutas, muy escurridizas, se esconden en muchas madrigueras, huecos. Y tenemos que examinarnos, pero no tenemos que estar solos. Y yo he visto, hermanos queridos, este año mucha gente que estuvo sola, que quiso estar sola, que quiso enfrentar los problemas de la vida sola, que mantuvieron sus problemas, su vida en secreto, que no buscaron consejo o rechazaron consejos, que no pidieron intercesión, quisieron estar solos. Yo te digo, esa es la manera en que proliferan las zorras en tu campo, cuando querés hacer las cosas solo, parecido a Sansón. Y yo te traigo el desafío contrapuesto a Sansón. Vida con propósito. Si algo tiene que decir que este año disfrutó como algo muy bueno, son los grupos pequeños. Pero posiblemente fuiste un grupo pequeño y no diste lugar a que algo privado de tu vida lo puedas compartir para atrapar la zorra que estaba atacando. El año 2015 seguí en grupos pequeños, pero utilízalo para compartir tu vida, tus debilidades, tus necesidades. Pero también es bueno que busquemos a alguien en particular con el cual compartir. Dice la palabra de Dios: adviértanse, y esto subrayalo, me encantó esta adversión, adviértanse unos a otros todos los días, mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Muchas veces haces cosas que tiene de malo, pero es bueno tener un hermano que tenga la confianza de acercarse y decirte: oremos por esto, te quiero comentar lo otro, porque hay una zorra que está olfateando tu dinero. Sigue diciendo la palabra de Dios en otro versículo: cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Y por último, agregué en el bosquejo: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros
para que sean sanados, porque la oración del justo es muy poderosa. Hoy en el mundo hay mucha gente que confiesa sus pecados, pero para reírse. Entre hombres, en la sociedad, se cuentan todas sus fechorías con mujeres ajenas, como para vanagloriarse. Nosotros como hermanos tenemos que contarnos nuestros pecados. No digo que pases acá, te pares y digas, bueno, estos son los pecados de la semana, y empezás a leer todos tus pecados de la semana a todos nosotros. No, la Biblia no dice a otros, no dice eso, dice de unos a otros. Tenemos que tener a alguien de confianza, alguien que no me va a juzgar, alguien que me va a entender, alguien que se me va a poner al lado, que va a orar por mí y que me va a ayudar a entender delante de Dios el camino correcto. Rastreemos las huellas, no andemos solos. Y en tercer lugar, para ir finalizando, elegir la acción correcta. Y esto de la acción correcta porque no quise poner la frase que encontré en internet, elegir el arma correcta. Me parecía muy brusco el arma correcta, la acción correcta. Las rastreo, me junto a otros, pero algo tengo que hacer. Y hay tres cositas que les quiero compartir, completarlas. Me enfoco en la producción y creo en los resultados. Porque yo quiero que recordemos que hay una ley de la siembra y la cosecha en la palabra de Dios. ¿La tienen presente? Pero yo ahí podría haber puesto, me enfoco en la producción y espero en los resultados. Y es ahí donde está el error. Porque yo tengo que creer en los resultados, pero no esperar. Y muchas veces llegamos a final de año y me desanimo porque espero el resultado. Y la palabra de Dios que les quiero compartir, que está en su bosqueja, dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. Diciembre, estoy cansado, entonces no hago más nada. No sirvo más en la iglesia, no le predico a más nadie de Cristo. Eso es hacer el bien. Eso es hacer lo que Dios quiere que hagamos mientras estemos acá. Me canso y no lo hago. Pero Él dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. Y acá es donde viene la diferencia entre espero los resultados y creo en los resultados. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Cuándo? ¿El 15 de diciembre? No. A su debido tiempo. Muchas veces yo soy una persona que planifico, me pongo objetivos, pero los tengo que tener claros para saber a dónde Dios me está llevando, no para llegar al final y darme con un caño cuando veo que esos objetivos no se cumplieron. No es una empresa esto, que tengo que mostrar resultados, porque si fuera, mejor dicho, es la empresa de Dios, yo le estoy sirviendo. Yo tengo que creer en esta ley divina, pero no tengo que vivir esperando ver los resultados, sino tengo que creer que los resultados van a venir. Es más, muchos de los resultados de las cosas buenas que hicimos ya están, pero nosotros no los vemos. Te pongo un ejemplo. Si yo ayer viajé a Córdoba y le prediqué la palabra de Dios a una persona, me bajo del colectivo y digo, no dio resultado. Pero a lo mejor esa persona hoy está en una iglesia porque yo el viernes le prediqué la palabra de Dios. ¿Me explico? No todo tiene que pasar por lo que nosotros vemos, sino que nuestra vida tiene que pasar por lo que nosotros creemos. Hay una ley de siembra y cosecha, pero el que da la cosecha a su debido tiempo, si no nos desmayamos, si no nos damos por vencidos, es Dios. Porque hagamos lo que hagamos, tenemos que tener claro que lo que estamos haciendo es Dios. El ministerio es de Dios, no es mío. Mi vida la tengo prestada, es de Dios. Tengo un propósito.
Por eso el siguiente punto dice, uso las medidas debidas. Y usar la medida correcta es lo indicado para evaluar el trabajo que hago. Porque llega al final de año, empecé el año con una meta, no la logro, y empiezo a mirar al de al lado. Y el de al lado sí lo logró. Y me pongo contento, seguro. Así la ven. Por esa razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse en mis manos. Y sigo leyendo, está en la pantalla. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate. Pues Dios no nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y Dios me eligió, dice Pablo, para que sea predicador, apóstol y maestro de la buena noticia. Y acá me habla de algo muy claro, de un plan de Dios, de un llamado de Dios. Y tener la medida correcta, lo que hago, no es ver los resultados y compararlo con lo que yo esperaba, sino concentrarme en lo que yo tenía que hacer según el llamado de Dios, según la función que Dios me dio, según la tarea que Dios me dio. ¿Me explico? Analiza tu vida. Hay cosas que a lo mejor haces y por la medida de otro crees que te salieron mal. ¿Pero era eso lo que Dios quería? Si la respuesta es no, vamos más atrás. Tendrías que haber empezado el año haciendo lo que Dios quería. Pero si vos estuviste durante todo el año haciendo lo que Dios quería, que es otro análisis y otro mensaje, vos no tenés que comparar los resultados. Vos tenés que medir, ¿hice yo lo que Dios me pidió que haga? ¿O hice lo que la gente me llevó a hacer? ¿O hice lo que mi esposo me hizo hacer, mi esposa me hizo hacer, mis hijos me hicieron hacer, mis padres me hicieron hacer, el pastor de la iglesia me hizo hacer? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste el plan de Dios para tu vida? Esa es la medida correcta. Y sigue diciendo Pablo, jamás llegaré a compararme con los que hablan bien de sí mismos. Compararse con uno mismo es una tontería. El compararse te lleva a que abras las puertas a dos zorras. El desánimo, porque te comparaste con alguien que le salió todo bien, entonces te desanimás. ¿Me siguen? ¿Es así o no? O el orgullo, porque te comparaste con alguien que le salió todo mal, entonces vos dijiste, qué bárbaro que soy. No hay que compararse. Tenemos que analizar, ¿hice lo que Dios me pidió que haga? 2015, ¿voy a hacer lo que Dios quiere que haga? Pablo sigue diciendo, me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Entonces tengamos esa misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez. Sigamos viviendo de acuerdo a la verdad que ya hemos alcanzado. No me tengo que comparar. Porque si me comparo, me desaliento o me agrando. Qué bien que lo hice hoy. Mejor que fulano. Y esas cosas no es lo que Dios quiere. Porque te van a ir alimentando, pero en un momento te vas a comparar con alguien que las cosas las hizo de otra manera, pero tus ojos las hizo mejor. Y te desalientas. Pero hay una tercera cosa para terminar. No la pongo. Ya la puse. Leí algo, estuve leyendo un libro hace un mes atrás. Una tal Gladys Aylward era misionera en China y los japoneses invadieron esa zona. Entonces fue obligada a huir. Ella tenía un orfanato de niños y adolescentes y ella no quiso dejarlos abandonados.
todo. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a caminar por las montañas para llegar a la zona libre de China. Con todos los adolescentes, un solo ayudante. Y una mañana, después de una noche de no haber podido dormir, de cansancio, de haber estado trajinando, se le acerca una adolescente de 13 años y le empieza a contar la historia de Moisés cuando llevaba al pueblo a la tierra prometida. Y en ese momento, muy enojada, Gladys dice: pero yo no soy Moisés. Y la chica le dice: claro que no, pero Dios sigue siendo Dios. Y eso a mí me penetró cuando escuché esa frase. Por eso puse este último punto. Si hay algo que tenemos que tener presente para que en nuestra vida no haya zorras, tengo que tener presente quién es Dios. Hasta ahora estaba mirando yo. Tengo que mirar a Dios. Él sigue siendo Dios. No importa lo que estés viviendo. Tenemos que tomar esa resolución en esta mañana. Mirar el 2015 y estar convencidos de que el Dios que tuvimos al lado nuestro del 2014 es el mismo que estuvo con Moisés, después con Josué, con Jeremías, con Ezequiel, con Ezequías, con Josué, que ya lo dije, ya me estoy mezclando, pero con todos los del Antiguo Testamento, con Pablo. ¿Y sabes qué? Va a seguir con nosotros en el 2015. Pero muchas veces lo dejo a Dios al lado, a Dios de lado. Muchas veces me desanimo, no veo resultados. Las zorras hicieron un desastre en mi campo, pero es porque no tuve presente quién es Dios. Que como un caballero está esperando que lo busquemos y que le demos lugar en la batalla. Yo hice un rejunte de versículos para que llevemos esta mañana el desafío de confiar en Dios. En el Antiguo Testamento la palabra de Dios dice: entonces Dios dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación, incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes entre tus descendientes. Si querés, entre los puntos suspensivos podés decir amén. Yo soy el que soy. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel: yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud. Sigue diciendo el Antiguo Testamento: miren ahora, yo mismo soy Dios. No hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida. Soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Yo soy el Señor. ¿Y qué dice? Y no cambio. Él sigue siendo Dios. Si estás acá desanimado, desalentado, cansado, porque a lo mejor una sola cosa de las que hiciste en la vida o este año no te dio resultados, o lo que vos esperabas, Él no cambia. En el Evangelio de Juan, Jesucristo se presenta y dice: yo soy el Mesías, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, la que se abre y se cierra para que no entren las zorras. Yo soy el buen pastor, el que cuida las ovejas para que las zorras no las ataquen. Y ellas me conocen a mí. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cuando Jesús dijo eso, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Qué poder, ¿no? Y muchas veces lo decimos con una liviandad superficial. Ese es el Dios que tenemos. Y quiere vivir al lado nuestro en el 2015. Quiso hacerlo en el 2014. ¿Por qué hiciste lo que hiciste este año y le diste la espalda al Dios que sigue siendo Dios? Por eso tu vida. No te estoy juzgando, te vuelvo a decir, seguro que hay algo en tu vida que hubieses querido que hoy esté distinto a como está. Tu nivel de compromiso, tu nivel financiero, tu nivel espiritual. Yo te lo agrando, te lo redondeo.
Vos analizalo en tu vida. Pero lo más lindo, que de Génesis a Apocalipsis Dios se presenta como tal. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que siempre era, el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y la tumba. ¿Quién es? No sé ustedes, es mi Dios. Amén. ¿Cómo querés vivir en el 2015? Termina diciendo Apocalipsis. También dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de vida. ¿Te crees fuerte? Ten cuidado de no caer. El 2015 va a ser un año hermoso. Vamos a ver muchas cosas lindas. Tengo mucha fe, y lo hablamos con Alejandro el otro día, así como Dios limpió muchas cosas en nuestras vidas en el año 2014, 2013, el 2015 vamos a ver fruto, pero va a depender de un compromiso nuestro, a que no le abramos las puertas a las zorras pequeñas. Una frase que leí en ese mismo libro decía, o en otro, no me acuerdo, no son las buenas jugadas las que ganan un partido, son las malas jugadas las que lo pierden. No es palabra de Dios, son frases lindas. Un proverbio, un refrán, dice, la reputación de 1000 años puede quedar determinada por la conducta de una hora. Pequeñas cosas. Un joven sacerdote se acercó a un viejo sacerdote y le dice, ¿cuándo me dejarán de fastidiar los pecados de la carne? Y el viejo sacerdote le responde, yo no me confiaría, hijo, sino cuando yo ya esté muerto por 3 días. Cuidémonos de las actitudes que aparentemente son inofensivas, pero pueden destruir nuestra vida. Yo quisiera terminar esta mañana llevándote a que tomes un compromiso delante de Dios. ¿Qué compromiso? A que tomes la resolución de vivir desde hoy, preparándote para el 2015, un 2015 en donde las zorras se queden afuera. ¿Estás dispuesto a hacer ese compromiso? ¿Por qué no cerrás tus ojos? A lo mejor a la mente te viene alguna zorra pequeña, algo que hiciste y que ya no lo quisieras volver a vivir. Pero yo te animo que en esta mañana, pensando en que Dios sigue siendo Dios, no te sientas menos, no te sientas débil. Dios quiere ayudarte a cerrar las puertas de tu viñedo. Y quiere que vivas un 2015 con un campo lleno de flores que den fruto. Pero tenés que tomar la decisión. A rastrear las huellas, a no trabajar solo y a tomar las acciones correctas. Creer en la promesa de Dios, no compararte y vivir teniendo presente que Dios sigue siendo Dios. ¿Estás dispuesto a tomar ese compromiso? Yo no lo puedo hacer por vos, pero yo lo estoy haciendo por mí. Yo me comprometo delante de Dios en esta mañana a no dar lugar a las zorras pequeñas, a las pequeñas cosas que aparecen muy dulces, sutiles, sin vergüenza, pequeñas, que quieren entrar en mi vida como si fueran algo bueno, pero van a terminar comiendo mis flores. Yo me comprometo delante de Dios a estar analizándome todos estos días y también el año que está por comenzar. Y me comprometo delante de Dios a buscar ayuda, a no estar solo, para no perder la gracia de Dios, para no caer en el día malo. Pero cada día me voy a levantar
sabiendo que hoy es un día en donde Dios sigue siendo Dios. Papá, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias porque no cambias. Y el mismo amor que tuviste por mí, por cada uno de nosotros, cuando nos diseñaste, lo tuviste cuando Cristo murió en la cruz y derramó su sangre por mis pecados, por nuestros pecados. Y te damos gracias porque es el mismo amor que tienes hoy para seguir cubriéndonos. Señor, acá estamos. No busques a otros. Acá estamos para servirte, para adorarte y para proclamar tu palabra en el 2015 también, tomados de tu mano. Necesitamos de tu bendición. Necesitamos que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas. Por eso, Señor, nos comprometemos a analizarnos delante tuyo todos estos días para que no haya nada que nos frene a estar llenos de tu Espíritu. Bendito Dios, te lo clamamos en el nombre de Cristo Jesús.